Hola, sean bienvenidos a Yo Leo. Y en este entorno, infelizmente, de guerras, de racismo y de ciertos personajes que tienen poder, pero que al mismo tiempo de tener poder tienen inconsciencia, por lo visto la inconsciencia, la sinrazón corre por sus venas, es importante hacer una pausa y tal vez virar la vista hacia el pasado y cuestionarnos por qué hoy seguimos cometiendo errores como especie humana, como entes civilizados, de escoger a ciertos personajes que tienen ese poder, pero al mismo tiempo esa inconsciencia. ¿Por qué les comento esto? ¿Por qué les hablo de estas situaciones o por qué planteo esta pregunta retórica? Porque hoy vamos a hablar de uno de los personajes más deleznables de la historia reciente, de la historia moderna, pero que fue un personaje que estuvo rodeado de otros, porque una de las grandes máximas de este espacio llamado Yo Leo es: nada viene de la nada, y en este caso sería como nadie es nadie sin otros. Entonces, es importante que esta conversación, esta charla que vamos a tener a continuación, nos lleve a la reflexión, nos lleve a pensar por qué ocurrió eso y por qué hoy en día siguen teniendo lugar esos personajes, esas situaciones y demás. ¿De qué estoy hablando? ¿Quién es nuestro invitado del día de hoy en Yo Leo? Se los comparto en este instante. Hoy vamos a hablar principalmente de este libro intitulado Los 10 principales del nazismo, el círculo del mal que impulsó las locuras de Hitler, escrito por nuestro invitado Esteban Martínez y Fuentes y publicado por Almuzara. Pues sin más preámbulo, Esteban, infinitas gracias por haber aceptado de nueva cuenta la invitación para charlar en Yo Leo. Bienvenido, Esteban. Gracias, muy amable, Leonel. Gracias a ti. No, al contrario, infinitas gracias, Esteban. ¿Y qué te parece si comenzamos esta charla con, creo que una de las preguntas más obvias en relación con este tipo de textos? ¿Cómo escogiste a estos personajes? ¿Cómo escogiste a estos 10 principales del nazismo? Porque antes de que me respondas, doy un poco de contexto a la comunidad de Yo Leo. Aquí no se habla de la cabeza, no se habla de Adolf Hitler. Se habla de los 10 principales personajes. O sea, no es uno de los personajes que se habla aquí. Está en el trasfondo, es el espíritu, es el impulsor, pero no es uno de los personajes. Entonces, la pregunta que te quiero plantear para ser nuestra directriz, Esteban, es: ¿cómo escogiste estos 10 personajes principales del nazismo? Pues eso de cómo escogerlos, pues es relativamente fácil. Son los personajes que estuvieron más cerca de él, los más proactivos desde el inicio hasta el final. Algunos murieron antes, otros llegaron después, pero la mayoría eh, empezó desde el inicio y casi murieron con él o se fugaron antes de la caída final. Y efectivamente son los más proactivos, son los que tenían más poder, son los que desarrollaron más poder por sí mismos, y le sirvieron también al líder innombrable, digamos, innombrable porque es execrable, es detestable, es un tirano de opereta que subió a lo máximo, por desgracia. Sí, totalmente de acuerdo, Esteban. Y es importante justamente decir eso, ¿no? De que estos personajes, la inmensa mayoría, por no decir todos, no tuvieron un final feliz. O sea, si no tuvieron un final feliz ni política, ni social, ni personalmente. Y eso creo que es algo muy importante y algo de lo que yo destaco de cada una de estas viñetas, por decirlo así, de estas reflexiones que haces en torno de estos 10 personajes, que es esa famosa frase, esa famosa máxima de que el mal nunca paga, ¿no? El mal nunca te va a llevar a un sendero optimista y demás. Tuvieron su momento de gloria, tuvieron su momento de poder, pero como lo dice una afamada canción de un grupo argentino llamado Bersuit de Bergarabat, tienen el poder y lo van a perder, ¿no? Entonces, esa frase que repiten mucho en una canción que se llama Señor Cobranza, esa frase creo que queda muy bien. Y eso me lleva precisamente, sí, eso me lleva precisamente a preguntarte:
cómo a un nativo de San Luis Potosí le comenzó a interesar el tema de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente estos 10 personajes y seguramente otros más que seguramente te encontraste en el camino de tu investigación, pero ¿qué te llevó a interesarte en este tema y después ya focalizarlo en los 10 personajes que nos muestras en tu libro, Esteban? Bueno, es que como ciudadano de cualquier provincia del mundo, de cualquier país, pues esa masacre brutal que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que no fue la única del siglo XX, sí la más documentada, sí la más grande, monstruosa, con mayor número de muertos, pues al igual que toda la gente de todo el mundo, pues me bombardeaba la, las películas, la televisión, los programas, los libros sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y yo creo que a todo mundo debiera de interesar, no solamente que pues yo me clavé en eso en algún momento y luego ahora lo retomé y dije, ¿por qué no escribir un libro, no? Pero son temas que a todo mundo nos deben de consternar, a todo mundo nos deben de preocupar porque son situaciones latentes. Sucedió ya una vez, ha sucedido muchas veces. Las masacres en nombre de la democracia y el nombre del pueblo son más comunes de lo que uno cree en todo el mundo y ojalá que no se repitan, ojalá que haya, que sean las menos posibles y que nunca llegue, nunca llegue una similar a la de la Segunda Guerra Mundial provocada por los nazis. Totalmente de acuerdo, de nueva cuenta, Esteban, porque sí, o sea, si uno que mucho o poco se inmiscuye en ese tema de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que eso implicó, y principalmente en el entorno europeo y sobre todo haciendo un close-up particular a Alemania, sí, fue muy ruinos, fue como la, si alguien quisiera preguntarnos cuál es el ejemplo de crueldad, de inconsciencia, de sinrazón, de abuso del poder, creo que la Segunda Guerra Mundial fácilmente podría alzar la mano y decir, quítense que ahí le voy, ¿no? Obviamente ha habido otras tragedias, ha habido otras situaciones deleznables, censurables. Hoy en día, ¿no? Pleno siglo XXI, ¿no? Su primer cuarto de siglo, pues Así estamos en es. torno de guerras y demás, y pareciera que no hubiéramos aprendido. Y entonces eso justamente me lleva a preguntarte, en el momento de estar involucrándote en esta temática, ya sea por el cine, documentales, documentos, textos y demás, ¿qué reflexiones te ibas llevando tanto de ese momento que estabas tú, por decirlo así, reconstruyendo en tu investigación para plasmarlo en los ensayos que componen tu libro, pero también al Esteban Martínez y Fuentes persona? ¿Qué te hacía sentir, qué te hacía pensar cada vez que ibas documentando estas atrocidades? Ahora ya con el periódico de lunes bajo el brazo, pues saber en qué iba a pasar, ¿no? Porque tú podías ir documentando el ascenso de estos personajes y tú ya sabes qué iba a desembocar después, pero un poco a este juego imaginativo que tenemos los escritores de poder trasladarnos en el tiempo y ponernos en los zapatos de alguien que apenas estaba dando los primeros pasos de la Primera y posteriormente la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ibas pensando? ¿Qué ibas sintiendo? ¿Eres de estos tipos espectadores que cuando está en la película y que ya sabe un poco el contexto, pero el personaje frente a la pantalla no, y le comienzas a gritar, no, date cuenta, te quiere engañar? ¿Cómo viviste esa experiencia tú, Esteban, en el momento de estar documentándote para tu libro? Sí, pues algo así, y sobre todo una gran sensación de tristeza, tanto por los victimarios, pero más por las víctimas, ¿no? Porque finalmente eran seres humanos, ambos, ¿no? Los victimarios y las víctimas, fueron hijos de mamá, digamos, ¿no? Hijos de papá, sobre todo los tiranos, sobre todo los asesinos, ¿no? Y sí, de mucho dolor, mucha tristeza, mucho pesimismo en el ser humano, en la historia del ser humano. Pero a la vez traté de contrarrestar un poco esa pesadumbre mía con una prosa más ágil, con cierto humor, cierta burla hacia los asesinos, ¿no? Que sí se merecen, la verdad, una, un repudio total, ¿no? Y la burla y la ironía, ¿no? Entonces, manejar eso con ellos, no con los inocentes que murieron, por supuesto,
manejar con los primeros la ironía y la burla, pues eso me contrarrestó, digamos, un poco la pesadumbre de la humanidad, ¿no? Porque fueron millones y millones de muertos, muchos inocentes, la mayoría inocentes, es decir, los soldados que murieron fueron mucho menos que las víctimas totales, es decir, la gente de los poblados, las mujeres, los niños, que fueron mayoría, ¿no? Eso es muy, muy triste. No respetaban, sobre todo el bando agresor, es decir, los nazis no respetaban reglamentos de guerra, los reglamentos de guerra se los pasaban por el arco del triunfo, ¿no? El sentido del deber, ese era el que pesaba, el sentido del honor, el sentido de la patria, etcétera, ¿no? Por eso yo digo que amar a la patria está bien, pero en un grado donde la humanidad, el semejante, sea negro, sea blanco, sea rojo, tenga una primacía, ¿no? No la patria es algo abstracto, la patria es algo que no existe, digamos, salvo en unos límites geográficos y territoriales, pero el ser humano está en todos lados, el ser humano es universal, ¿no? Entonces eso de los patriotismos a ultranza, yo digo que hay que rechazarlo y hay que apostar por la humanidad, por el ser humano a secas, hombre, mujer, niño, etcétera, 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 etcétera. Creo que acabas de dar dos aspectos que yo destaco precisamente de tu libro. Por un lado, justamente esa reflexión que haces de poner en la vanguardia abstracciones, la nación, la raza en este caso, ¿no? Y hoy en día, infelizmente, estamos viviendo una época tanto política como social que a veces le estamos dando mucha importancia a lo abstracto. Las redes sociales son una entidad casi haciendo una prosopopeya, haciendo una personificación, como que las redes sociales nos dieran la orden de que lo abstracto es lo más importante, los likes, los filtros que nos hacen cambiar nuestra fisonomía, que nos hacen mostrar una cara que no somos, ¿no? El mejor ejemplo es, los filtros normalmente es para poner más clara la piel, ¿no? Como que otra vez estamos regresando a ese supremacismo, ¿no? Anglosajón, caucásico, etcétera. Y por el otro lado, me encantó que hicieras mención de tu estilo, ¿no? Porque tal vez muchos de los que nos están viendo y escuchando no han tenido la fortuna de leerte o de ver nuestra anterior plática, ¿no? Cuando hablamos de tu perspectiva literaria, ¿no? De tus novelas, tus cuentos o estos ensayos, ¿no? Estas disquisiciones tan famosas que invito a la comunidad de Yo Leo a que se acerque a las redes sociales de nuestro invitado. Ya si no la saben, en su momento ahorita se las voy a preguntar para que las consulten y vean esas disquisiciones y ese estilo, ¿no? Que ese es otra cosa que podemos ver en otro de tus libros, también publicado por Almuzara, aprovechando el comercial y demás, que es tu primer libro publicado con Almuzara, que es el USA, pero que ahí no estás hablando de algo atroz, no estás hablando de algo doloroso, ¿no? A todo lo contrario, estás hablando de una cultura que es maniquea emocionalmente, ¿no? A veces nos genera pasión, nos genera admiración, pero otras veces nos genera molestia, etcétera. Y eso mismo podría pasar con Alemania, por decirlo así, ¿no? Es una cultura milenaria, ¿no? Desde los teutones, los germánicos, todos esas razas, esas percepciones, los grandes filósofos que nacieron en sus tierras, ¿no? Escritores, bueno, hablar del romanticismo, ¿no? Aquí mismo se habla de Goethe, ¿no? Del buen Goethe, de Schiller y de tantos filósofos que estaban relacionados, ¿no? Con Prusia, con Polonia, con Alemania, con esa zona, ¿no? Y un Immanuel Kant, podríamos mencionar, ¿no? Un Nietzsche, etcétera, podríamos mencionar de esa parte, y que de repente en esa parte del mundo tuviera lugar un grupo de personajes, obviamente con una cabeza, pero como decía al principio en la introducción, si nada viene de la nada, pues también nadie viene de nadie. Todos es producto de esta sinergia social y demás. Y entonces por eso sí destaco mucho ese estilo que tú mencionas, ¿no? Porque a pesar de que tocas un tema que debe generar sensibilidades, debe generar sentimientos encontrados, más recargado a la indignación, a la molestia, a la irritación, hay momentos en donde sabes darle la vuelta gracias a tu estilo y por medio de
epítetos, ¿no? Cuando te haces referencia a Hitler principalmente, pues ahí sería digno a amigos lingüistas que les encanta la lingüística computacional. Este libro es una joya para epítetos. Encuentren cuántos epítetos en relación de Hitler hay, sin mencionarlo. Eso es algo invaluable. A veces algunos, como lo conocían en su época, otros posterior y otros con tu toque. Y eso justamente me lleva a preguntarte, ¿cómo fue el proceso de ir escribiendo estos 10 ensayos? Sin olvidar los dos primeros textos que escribes, ¿no? Uno como a forma de prefacio y el otro como un epílogo, ¿no? Entonces, pero bueno, más allá de esto, vamos a decir tus 12 textos. ¿Cómo fue el proceso de la investigación? ¿Cómo fue el proceso de estar escribiéndolo? ¿Cómo escogiste esos epítetos? ¿Cómo fue ese proceso para que este libro sí nos lleve a la reflexión, sí nos haga sentir esa indignación y demás, pero no olvidarse de el otro lado de la moneda, ¿no? Los datos duros, pero con tintes humorísticos, con tintes satírico-burlescos. ¿Cómo fue ese proceso, Esteban? Bueno, primero que nada quiero decir que eso de los epítetos, yo lo desarrollé al máximo, pero se lo copié a un gran escritor latinoamericano, pre-boom. Es del boom, pero no se le menciona como del boom porque fue un poquito antes. Roa Bastos. Roa Bastos lo utiliza muy bien, creo que en una novela que se llama Yo el Supremo. Los epítetos para el Supremo, que es un tiranuelo de opereta también, ¿no? Pero muy peligroso, ¿no? Muy peligroso. Bueno, el proceso, pues, casi fue indoloro en el sentido de que desde niño he escuchado, he abrevado de películas, como te mencionaba, de libros, de parientes. Tenía un tío muy, pues culto, digamos, culto, era campesino, pero era culto. Sabía pormenores de la Segunda Guerra Mundial, y todo eso lo fui abrevando. Entonces, cuando menos lo pensé, ya tenía un acervo documental interesante. Me documenté un poquito más, casi no mucho, un poquito más, digamos, porque ya tenía yo detrás mucha información, ¿no? Que fui juntando, pues, con los años, porque como ves ya soy algo viejo. Y entonces dije, no, pues yo tengo que hacer algo, es justo hacer algo, y más que, pues hay neofascistas todavía, y es triste que haya políticos en la sombra que quieran saltar a la palestra, esgrimiendo veladamente por ahí, algunas teorías del hitlerismo, ¿no? Por ejemplo, ahora vimos algo muy sintomático, el levantar la mano de 3 personas, 4 personas, ¿no? 2 importantes y un fantoche mexicano, ¿no? En Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Me refiero a Monsk y al otro, se me fue, y un mexicano, pues que ni siquiera vale la pena nombrar, pero sí hay que tener cuidado con ese tipo de ideologías, con ese tipo de políticos demagogos, sombríos, son muy sombríos, nunca conceden entrevistas a fondo a nadie, no dicen quién es su autor favorito, no dicen cuáles son sus películas favoritas, son tenebrosos como Trump, como Musk, ¿no? Que sabemos que tienen millones y creemos que sabemos su biografía, pero no es cierto, esconden todo, esconden lo peor de sí mismos, ¿no? No son personajes transparentes, no son personajes públicos en el sentido amplio, ¿no? Siempre eluden el debate, y lo que les gana y lo que más les funciona es el insulto, es la descalificación, es la soberbia, etcétera, ¿no? Entonces hay que estar prevenidos porque Hitler y su gente así se hicieron, no eran tanto así al principio, eran jovencitos azorrillados, acongojados por la situación económica de su país, pero vieron que podían, vieron que tenían el poder de la gente, y se fueron encastillando, se fueron empoderando hasta que sacaron lo peor que puede existir en un ser humano, ¿no? Que es llegar al asesinato, ¿no? Sí, totalmente.
Y qué bueno que mencionas esa novela, ¿no? Del Yo, el Supremo de Roa Bastos, porque justamente, ¿no? A veces la literatura, gracias a su filtro, que es la ficción y esta cualidad que tiene de darle voz al hubiera, al es y al será, y pues cuántas novelas de dictaduras no se han escrito por plumas latinoamericanas, ¿no? Ahí está El Otoño del Patriarca, está El Señor Presidente, Así es, justamente está así es. Yo el Supremo, ¿no? Entonces tenemos la misma de Ibargüengoitia, ¿no? De Maten al León, ¿no? Que tiene como ese trasfondo de la política y demás. Así es, sí, son varias. Y lo más triste es Así que es, a veces esos ajá, textos están basados en personajes reales, ¿no? O sea, obviamente así es. no lo dicen así de manera tan explícita y demás, otras veces sí, pero de repente cuando nos cae el 20 de que ese tipo de personajes que a veces son caricaturizados o cuando por medio de la ficción conoces sus intimidades, sus filias, sus fobias y de repente te das cuenta de es un ser humano. Al final ese personaje y demás, ¿no? El mismo Franco en España, ¿no? Que mucha gente que lo veía en persona pues tú lo escuchabas y demás y decías, oh, pues esta persona que tiene sobre sí muertos y muertos, lo veías en personas y era caricaturesco, ¿no? Chaparrito y demás y dices, Gordo, exacto, sí, ¿no? gordete. Entonces, volteas y dices, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, es como de, ¿qué está pasando? ¿Cómo una persona con ciertas filias, ciertas fobias, cierta fisonomía, etcétera, puede ser tan atroz, ¿no? Llegar a esos extremos como muchos de los personajes que tú nos muestras a lo largo de tu libro. Y lo que más me llamó la atención de tu libro es esto de los 9 hombres y la mujer, ¿no? O sea, como que, porque muchas veces se relaciona, ¿no? Las atrocidades, los genocidios y demás, se relaciona con la fuerza y y el vigor masculino, pero en el caso de la Segunda Guerra Mundial, en el caso del nazismo, también hubo mujeres implicadas, ¿no? Y muestra de ello es la mujer que tú escoges, y eso nos hace ver, ¿no? Que la maldad muchas veces no tiene género, ¿no? Muchas veces es No, no tiene cuestión de género. ideologías y eso me lleva a preguntarte qué percepción de la maldad, de la falta de moral, de escrúpulos te llevaste en la mente, ¿no? Cuando estabas investigando, cuando estabas reflexionando, cuando tú mismo le estabas dando voz a esos personajes, ¿no? Cuando le estabas citando, ¿qué te cuestionaste en torno a la ética, a la moral, al virtuosismo, al fanatismo? Todas esas concatenaciones de emociones y sentimientos, cómo lo supiste tú desenvolver? ¿Cómo lograste ser un filtro para que no te ganara tampoco la ira y fueras despiadado, sino que fueras lo más objetivo, que obviamente la objetividad es muy difícil y más en los textos ensayísticos, en los textos argumentativos como los que conforman tu libro? Pero ¿cómo lograste equilibrar todas esas emociones, toda ese alud de percepciones, emociones, enojo, por ser empático para poder darle voz a los personajes en algún momento? ¿Cómo lograste manejar todo ese buffet de situaciones y recursos, Esteban? Bueno, sí, eso de la ira, pues es difícil de torear. Lo que sí se puede hacer muy fácilmente, pues es no reflejarla en la literatura, es decir, cuando te gana la ira, pues pegar un grito, ¿no? Ir al cerro y correr, etcétera, ¿no? Incluso hasta fumar o echarse unas copas, ¿no? Pero sí hay reflexiones que te quedan marcadas, muy tristes. El ser humano es malo de nacimiento y pues mi conclusión es de que no es malo de nacimiento, es más o menos estable de nacimiento. Y se va haciendo malo por las circunstancias históricas, por las circunstancias que abreva en su entorno, ¿no? Eso de circunstancias históricas, la Segunda Guerra Mundial es una serie de circunstancias históricas fatales, nefastas, pero no hay que echarle la culpa a las circunstancias históricas. Es un paraguas, es una forma de llamarle a hechos concatenados larguísimos de personajes, de gente nefasta, de imperios, de fracasos, de guerras, etcétera, ¿no? Como es el caso de Alemania. Alemania venía de una derrota en la Primera Guerra Mundial y estaba ardida, estaba completamente ardida la gente. Y aparte de eso, del ardor,
pues las dificultades económicas, porque el perder la Primera Guerra Mundial para Alemania implicó una serie de castigos económicos. Entonces la inflación y el desempleo y hasta tuvieron que ceder territorio, pues era muy grave, le pesaba mucho a la gente. Esas son las circunstancias históricas, que parece abstracto, pero no es abstracto, tiene nombre, pues los emperadores, los Kaisers, ¿no? Todos ellos y los reinos que había en Alemania eran varios reinos, eran como unos ocho reinos y algunos estados independientes, etcétera. Alemania no estaba tan homogeneizada. A partir de la Primera Guerra Mundial se unió y ahí fue que empezaron a ver cómo se vengaban, ¿no? Y cualquier mesías de pacotilla, cualquier mesías demagogo, cualquier mesías que se subiera a un banco en la calle y pudiera convencer a la gente, pues medraba, crecía, tenía seguidores, y Hitler y sus seguidores supieron aprovechar muy bien eso. Entonces, pues digamos que no eran malos. Hitler fue golpeado por su padre y su padre era alcohólico y quiso ingresar a la Academia de Bellas Artes 2 veces, fue rechazado, etcétera, ¿no? Son las circunstancias históricas otra vez, ¿no? Que tienen nombre, por supuesto, y deben de buscarse las causas exactas. Los historiadores y los estudiosos deben buscar claramente las causas de cualquier desastre, digamos, cualquier fenómeno histórico social, ¿no? Para que no quede en abstracto, ¿no? Solamente que mencionamos en abstracto, pues para que no se haga una conversación larguísima, ¿no? Entonces las circunstancias históricas pesaron mucho, 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 mucho. Hay gente que dice, es que sí era un genio Hitler, ¿verdad? Por Dios, ¿genio de qué? ¿De qué era genio? No, 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 para nada, no, 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 no. Si acaso concedamos genio del mal, pero ni eso, porque el mal lo cometieron entre muchos. Él en primer lugar, por supuesto, ¿no? Pero no, no, genio no. Y luego dicen también, es que Speer sí era un genio de arquitectura, ¿verdad? Sí innovó. Pues no innovó nada, no era, en fin, se hacía con poder todo, se hacía con mano de obra esclava, se hacía con dinero robado y prestado y a costa sobre todo de muchas vidas. Eso es lo triste, eso es lo que más pesa y eso es lo que en su momento sí, daban ganas de gritar y ¿por qué? ¿Por qué el ser humano es así de pendejo, no? En fin. Sí, sí, es que eso es justamente lo que yo percibo en cada uno de los ensayos que componen tu libro, ¿no? Es esa dicotomía, ¿no? De que las personas que participaron en ese periodo histórico, que alimentaron al nazismo y todo lo que eso implicó a su vez, cuando son los famosos juicios, ¿no? Y muchas veces se justificaban con, pues yo solo seguía órdenes, y entonces uno se cuestiona, ¿y dónde quedó el libre albedrío? No es el primer genocidio, no eran las primeras atrocidades en la historia de la humanidad, pues entonces como que de qué sirvió toda esa experiencia del pasado, y eso es como justamente por eso te decía esa pregunta de tú qué sentías en el momento de estar documentándote, porque en el momento de uno lo estar leyendo, que algunos que sí tenemos todavía un poco de contexto, si no, tu libro es muy bueno para hacer ese primer acercamiento. Es decir, si aquí nos está viendo un joven que tal vez todavía no profundiza en sus clases de historia universal sobre la Segunda Guerra Mundial y tal vez le llama la atención por estas generalidades, estos puntos concatenantes, tu libro le va a servir justamente para adentrarse, para comenzarse a cuestionar, ¿no? Como tú lo acabas de decir, nada viene de la nada, fue producto de una larga tradición, de una larga historia, etcétera, pero uno ya otra vez con el periódico de lunes bajo el brazo pero no se daban cuenta de lo que estaban haciendo, no se daban cuenta que no valía la pena poner por encima una abstracción, una ideología sobre vidas, y el único pecado de la otra persona era ser diferente. Entonces como de, a ver, espérate, pues no logras entender que la vida es un circuito, así como el otro para ti es diferente, pues tú eres diferente para el otro. ¿Qué sentirías si la otra persona tuviera poder y abusando de ese poder te viera a ti como algo digno de desechar, digno de sobajar? Ese tipo de cosas es lo que hoy en día nos cuestionamos, ¿no? Con ciertos discursos políticos, ciertas fanfarronerías de gente que cree que
el poder siempre va a existir o le da prioridad a estas abstracciones, entiendas el dinero, títulos nobiliarios, etcétera. ¿Tú qué piensas al respecto de todas esas situaciones que tuvieron lugar muchos siglos antes, tuvieron lugar en el siglo pasado y siguen teniendo lugar en nuestro presente, Esteban? Mira, hace rato escuché una noticia de García Luna que estaba en una cárcel incomunicada de 2 metros por 2 metros de ancho y de largo, sin ventanas, y que sus abogados están apelando y que las autoridades de Estados Unidos ni siquiera contestan las cartas de los abogados. Yo me puse a pensar, García Luna en su momento de máximo esplendor, donde cosechaba dinero, donde cosechaba aplausos en público, ¿no se puso a pensar en algún momento en que pudiera caer en la cárcel, en que pudiera merecer un castigo en algún momento? Pues yo creo que sí se ponía a pensar, pero las circunstancias te embeben, te dan poder, te dan una especie de adormecimiento, ¿no? Y sobre todo los que te rodean, ¿no? En la época de Hitler, pues era toda la nación la que estaba pidiendo una venganza contra los aliados, contra Francia, contra los vecinos, ¿no? Que por los rusos también, por haber perdido la guerra, ¿no? Entonces, la masa, lo que te rodea, y otra vez volviendo a lo mismo, la circunstancia histórica, a ti como persona, te adormece hasta cierto punto, ¿no? Los aplausos, el dinero, el poder, eso, todo eso adormece, ¿no? Ahí tenemos a Trump. Pero no solamente es lo que te rodea, sino lo que te rodeó también, cómo te educaron, por ejemplo, ¿no? Alemania, por desgracia, en el siglo XIX fue una potencia bélica, un imperio, primero el austrohúngaro y luego el alemán, etcétera, que pues querían conquistar, tenían ínfulas de ser superiores, etcétera, ¿no? Volvemos a la circunstancia histórica. Y Trump, por ejemplo, su niñez pues fue de soberbia, fue de mucho dinero, fue de tener criadas, fue de que lo obedecieran en todo, ¿no? Entonces eso hace seres humanos también muy endebles éticamente, ¿no? Por eso es importante leer, por eso no es importante la perspectiva de no perder la perspectiva de quién es el semejante y quién soy yo con relación al semejante. Yo mismo soy un semejante, es decir, yo soy el otro. Si yo voy a Estados Unidos, yo soy el otro, yo soy el discriminado, yo soy el apestado, yo soy el moreno. Y aquí tenemos a los indígenas que todavía siguen siendo tratados como si fueran ciudadanos de segunda. No se vale, son seres humanos como cualquier otro y por supuesto inteligentes y, y propositivos, etcétera, ¿no? Eso por descontado, ¿no? Hasta ni vale la pena mencionarlo porque ya se sabe, toda la raza humana es igual de inteligente, es igual de inquieta, es igual de propensa también a la maldad, volviendo a lo mismo, ¿no? Pero somos iguales, no hay razas puras y eso fue una mentira que también les metieron a los alemanes y que ellos la acrecentaron con más mentiras todavía, ¿no? Triste realidad, pero realidad al fin y al cabo, ¿no? Que efectivamente, por ejemplo, mencionas un caso que es muy particular en nuestro país, ¿no? En México, de que muchas veces se le da más respeto y veneración al indígena muerto que al indígena vivo, ¿no? O sea, todo el tiempo se habla de las Es grandes. lamentable, es lamentable. Sí. Sí, no, y aquí, nota al pie de página, comunidad de Yo Leo, Esteban sabe de lo que habla porque durante muchos años trabajó justamente esas temáticas, ¿no? En el Instituto Indigenista, entonces Así es, sí. sabes de lo que estás hablando, Esteban, y eso justamente la invitación es que esta charla sirva para eso, ¿no? Para cuestionarnos, porque a veces vemos la paja en el ojo ajeno, pero se nos olvida el tronco que estamos nosotros cargando en nuestro microentorno, ¿no? La escuela, el trabajo, la colonia, porque a veces nada más volteamos a ver y, no, sí, malditos nazis y atroces y demás, pero a veces se nos olvida nuestros comportamientos, a veces actos tan simples como no ser tú un personaje que invite a hacer comunidad, ya sea de manera con tus colegas de área, tus colegas profesionistas y demás, y solo estar pensando en ti mismo,
pues quieras o no, no se puede comparar con estos personajes atroces, pero estos personajes atroces lo llevaron hiperbólicamente al extremo, ¿no? Quien no piense como yo, quien no sea como yo, no merece vivir. Pero a veces nosotros lo hacemos, ¿no? Y eso también lo vivimos hoy en la época de redes sociales con esta denominada cultura de la cancelación. Obviamente hay personajes que merecen ser cancelados, no solo en redes sociales, sino de la libertad de estar en la sociedad. Pero a veces, ¿cuántas veces esa cultura de la cancelación raya en lo que hacían estos personajes, ¿no? Hoy pues te quiero desaparecer de una red social. Claro, a veces también se ve reflejado en el mundo real, ¿no? Porque lo señalan, lo difaman, lo funan, que es el verbo de ahora. Y no mide, ¿no? Que esa persona a la que estás señalando, a la que estás argumentando un sinfín de vicios y demás cosas que a veces son ciertas y otras veces no. Si son ciertas, bienvenido. Pero a veces no, a veces son malas interpretaciones, son choques culturales, son choques de percepción. Se parecen mucho a esto, ¿no? A los discursos que se aventaban ciertos personajes, que tú los mencionas, ¿no? ¿Quién era la cabeza de la comunicación, ¿no? Los panfletos, ¿no? Estos discursos panfletarios y demás, que hoy en día los seguimos escuchando, ¿no? Tenemos personajes aberrantes que tienen foros y demás que dicen, no, es que para tirarle al partido político que nos desagrada hay que hacer panfletos, hay que hacer campañas negras, ¿no? Hay que decir mentiras, dijo algún intelectual en alguna época brillante, pero pues mentir, eso es absurdo, ¿no? ¿Cómo que hay que mentir? Y sobre todo un intelectual, ¿no? Eso es neofascismo. A costa de lo que sea, yo voy a tirar al semejante, ¿no? Incluso con mentiras, incluso con mierda, se vale. No, eso es neofascismo. Hay vías democráticas, hay vías civilizadas, el diálogo, y ellos mismos que son gente de comunicación, gente de medios, debería de saberlo, ¿no? Pero pues no, se meten en guerras de lodo y sobre todo guerras de lodo ellos mismos, ellos unilateral casi siempre, ¿no? Es decir, se tiran lodo a sí mismos. Es mi apreciación porque pues un intelectual no es su papel, no es el papel de nadie agredir, no es el papel de nadie mentir a costa de lo que sea, impunemente. Es cierto que hay mentiras piadosas, las mentiras piadosas pues se utilizan de vez en cuando ante una persona con cáncer, y hay que decirle que va a durar todavía 3 años, ¿no? Aunque tenga un mes de vida, eso sí es legítimo, digamos, ¿no? Solamente unas circunstancias muy limitadas, ¿no? Pero de ahí en fuera nunca, nunca y menos un hombre público, un hombre intelectual debe mentir, y sobre todo pregonar que se debe mentir para tirar al otro, ¿no? Pues entonces, ¿dónde quedó tu capacidad creadora, tu capacidad de inventiva, tu oratoria, tu capacidad de persuasión, ¿no? Y está la otra parte. Perfecto, el de enfrente me puede mentir, pero también yo como receptor tengo que hacer mi chamba, tengo que cuestionar, tengo que hacer, porque dices, va, está bien, el otro no tiene escrúpulos. Perfecto, pero yo tengo que cuestionar, tengo que investigar, porque también ese es otro vicio que muchas veces podemos ver que no es nada nuevo. Ha ocurrido muchas veces en la historia de que la gente se va al confort de delegar. Yo ya voté, yo le doy el poder a este influencer, a este creador de contenido y lo que sea, y yo le delego mi voluntad, le delego mi toma de decisiones a otra persona. Y en el momento en el que no me salen las cosas bien, no tomo conciencia de que el que va a salir perjudicado soy yo, no el consejero. Entonces, eso es triste, ¿no? Y esa es también una invitación que creo que también haces de manera indirecta en tus ensayos, que es cuestiónense. Que una persona esté en el poder no significa que sea enviada de Dios casi casi, sea perfecto y todas sus decisiones son puras, castas, desinteresadas, inmaculadas. No, todo el tiempo tendríamos que estar cuestionándonos porque si no, la historia nos demuestra que una persona cuando tú le delegas la toma de decisiones puede abusar de ese poder. No todos son bondadosos. Yo puedo confiarte algo y tal vez tú tienes una ética y una moral virtuosa, perfecta, muy digna de ser, no sé, engrandecida porque tienes pureza, por decirlo así, ¿no? Y entonces no vas a abusar de esa confianza que te estoy dando.
Pero hay gente culera ya en el mundo real allá afuera que cuando tú le delegas y le das ese poder, va a abusar de ese poder. ¿Y por qué? Así Porque va a es, buscar su propio beneficio. ¿O qué piensas tú al así respecto, es. Esteban? Sí, completamente de acuerdo. Siempre hay que estar vigilantes, y hay que señalar errores con diplomacia, con la palabra por delante. Por eso las democracias son, digamos, hasta ahorita los mejores inventos que existen en la filosofía política, ¿no? En la praxis política, ¿no? Las democracias, donde hay división de poderes, eh, el pueblo elige, el pueblo critica, el pueblo puede quitar, el pueblo puede tener un referéndum o plebiscito y en México desgraciadamente no hay, pero debiera de haber para deponer a los malos gobernantes, ¿no? No hay necesidad de violencia, no hay necesidad de asesinatos, por supuesto, ¿no? Todo se puede hacer civilizadamente y hay países que ponen ejemplo de eso, no estamos hablando de países europeos, este, países asiáticos muy civilizados en ese sentido, ¿no? Si no en otros sentidos, sí en ese son muy civilizados, muy educados desde niños a cederle la palabra al otro, a cederle el paso al otro, a cederle el asiento al otro, y no pierdes nada, al contrario, te engrandeces tú como ser humano, como pueblo, como nación, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el asunto que uno quisiera que se trabajara en todo ser humano, en mí mismo primero, pero en todo ser humano, ¿no? La importancia del otro, la importancia de verme en el espejo, la importancia de, aunque no sea mi pariente, aunque no sea mi vecino, aunque no sea de mi pueblo, aunque no sea de mi ciudad, también es importante, ¿no? También vale su vida, sus hijos valen, hay que apoyarlos, etcétera, ¿no? Uno quisiera que así funcionara el mundo, pero por desgracia, como dices tú, hay mucha maldad allá afuera, ¿no? Y esa maldad allá afuera también está en uno, pues todos somos propensos a la maldad. Nos dan un poquito de poder y se nos suben los humos a la cabeza, nos suben a un ladrillo y nos mareamos, dando órdenes excesivas, imponiendo gestos, etcétera, ¿no? Así, para que te crean, para ser poderoso. Entonces, pues hay que remar siempre contra eso, hay que luchar, hay que cuestionarse, hay que verse en el espejo, esa es mi recomendación y de ahí en el libro de algún modo lo digo, ¿no? Pero también se vuelve uno muy doctrinario si lo está diciendo mucho, 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 ¿no? Pero bueno, aquí sí puedo, aquí es el momento. Exactamente, ese es el momento y creo que acabas de hablar uno de los conceptos más importantes que es el de la alteridad, la otredad, ¿no? Es decir, justamente una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue comenzar a ver al otro como enemigo. Yo recuerdo muy bien el existencialismo, ¿no? Este movimiento, esta corriente filosófica, artística que tuvo lugar precisamente como consecuencia de las grandes guerras. Y yo recuerdo muy bien a las obras de Jean-Paul Sartre, ¿no? Que hasta incluso uno de los personajes decía, ¿no? El diablo es el otro, ¿no? O el otro es el diablo, ¿no? Y entonces era esa percepción, esa desconfianza de que ya volteabas a ver al de al lado justamente ya no tenías esa confianza de generar una comunidad. Solo pensabas en ti, en los tuyos, y es como si uno quisiera pararse frente a ellos y decir, ¿qué no acabas de aprender que eso está mal? Ese fue el camino que nos llevó a la destrucción, a la miseria y todo eso. El haber creído que los demás son el problema, que solamente me tengo que juntar quien piensa como yo, quien vive como yo. Ese es un serio problema. Por eso la contraparte de esas voces es otro gran pensador que a mí yo lo admiro demasiado, que es el buen Albert Camus, ¿no? El extranjero, ¿no? Y porque esa novela emula muy bien, ¿no? Era el otro, era el raro, era el que no era el políticamente correcto, no es el que se cuadraba a las ideas de la mayoría. Y por eso, no voy a spoilear en qué termina la novela, pero solo puedo decirles, por eso le va como le va al personaje de Marceau en dicha novela. Y esa novela, pues está un poco como teorizada en el ensayo de El mito de Sísifo, que es justamente este absurdo, ¿no? Este sinsentido de la vida, que la única forma de contrarrestar el absurdo de la vida es uno mismo dándole sentido a la vida. Y muchas veces las razones de la vida está en los otros. Dígase en el amor, dígase en los Muchas amigos. veces siempre. Exacto, creo que Yo aquí diría, tienes, yo diría que siempre. no, no, tienes toda la razón. Acepto esa corrección y sí, es que siempre. Aprendemos,
Sí, siempre. Aprendemos la lengua de otro, amamos a otro, nos sentimos mal cuando otro nos reprime, cuando otro nos regaña, cuando otro no nos hace caso. El vecino, siempre estamos cuidándonos del vecino, es más bien tú mismo, ¿por qué te preocupas tanto por el vecino, no? Entonces el otro es uno mismo, por eso digo el símil del espejo, ¿no? El espejo es fundamental, ¿no? Hay que vernos en el otro, cómo nos comportamos, hay que vernos en el otro, cómo debemos ser mejores, ¿no? Somos el otro, es que somos la otredad, no puede haber otra salida, ¿no? Estamos solos todo el tiempo con nosotros mismos, en la noche, en el día, en nuestros pensamientos. Por eso creemos que el yo individual tiene tanto peso. Tiene peso, por supuesto, pero el otro es el que llena nuestros, nuestros desvelos, nuestras preocupaciones principales, ¿no? Entonces hay que entenderse en el otro y hay que espejearse siempre en el otro, ¿no? Para ser más otro, menos yo. Sí, la egolatría y el egoísmo siempre nos va a llevar a algo malo. Y entonces, esa reflexión que justamente haces de este circuito que implica la vida social, creo que es muy importante. Y más en estas épocas que irónicamente, a pesar de que hay una apertura derivado de las denominadas redes sociales, a veces nos estamos enclaustrando, ¿no? Porque el algoritmo solo nos alimenta con lo que nosotros somos y nosotros creemos, como que se pierde justamente la pluralidad, etcétera, y eso es algo riesgoso, porque eso es justamente lo que pasó en estas épocas. Se comenzó a ceñir la ideología, las ideas, las reglas, las normas, y quien se saliera de ese cuadro merecía ser exterminado. Y hoy en día estamos ocurriendo un poco eso. Los algoritmos solamente nos alimentan lo que creemos que es lo correcto, lo que nos gusta, o sea, no nos hacen probar los sinsabores de la vida, no nos hacen contrastar nuestras ideas, no nos hacen cuestionar si estamos en lo cierto o no estamos en lo cierto. Todo el tiempo nos hacen creer que estamos en lo correcto porque nos rodean de gente, nos rodean de creadores de contenido que nos confirman y nunca nos cuestionan. Y eso es preocupante, es totalmente preocupante, porque la historia nos ha demostrado que qué pasa cuando cada vez, en vez de ser más abiertos, a invitar a la apertura, en este caso particular a la otredad, conocer lo otro y a los otros, comenzamos a ser egoístas, ¿no? Y a veces, aunque nos aventamos nuestros discursos motivacionales y demás, pero en el trasfondo es como un nivel de superioridad de yo te voy a dar un consejo porque yo soy mejor, ¿no? Y dices, no, o sea, vas a dar un consejo desde tu trinchera, tu experiencia, en beneficio de la comunidad, y la comunidad te puede retroalimentar. Claro, los consejos son necesarios y nadie, cuando están bien dichos, cuando están dirigidos con el tono adecuado, en el momento adecuado, nadie los desdeña, ¿no? Bueno, poca gente los desdeña, ¿no? El asunto es cuando quien da el consejo cree que habla desde una superioridad moral o ética, ¿no? Y el tono, se le nota en el tono, ¿no? También. Entonces, hay que cuidar todo eso y ser más empáticos con el semejante, empezando por quienes están cerca, pero también con quien va en el autobús. Cada vez se ven cosas muy deleznables también, de, no sé, jóvenes que van despatarrados en el asiento de adelante y no le ceden el lugar a una persona de la tercera edad. O al revés, también debo de aclarar, también hay cosas muy propositivas en el día a día, en el mismo autobús, en el metro, ¿no? Pues de gente que cede mínimamente un espacio para que otra persona pase, ¿no? Eso ya es, para mí es impagable, para mí es constructivo, edificante y digno de imitarse, ¿no? Porque con las pequeñas acciones se pueden hacer las grandes acciones, ¿no? Es que eso es la base de todo esto. Es decir, creo que es una de las grandes enseñanzas que nos deja tu libro. O sea, es un momento histórico, pero que justamente esto que acabas de decir, ¿no? Las pequeñas acciones desembocan en las grandes acciones, porque es justamente eso, ¿no? Es decir, un gran edificio se va construyendo de pequeños ladrillos. No es solamente un monigote ni nada, es cada minucia, ¿no? Hasta una pequeña barra de metal en los cimientos es
totalmente importante, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, como tú lo que acabas de decir, eso que hemos perdido, ¿no? Tal vez aquí ya estamos chocheando tú y yo, ya estamos evidenciando que somos de otra generación, pero esa bonita palabra que tanto nos enseñaban en la escuela del civismo. Hoy el civismo se ha transformado en cinismo. La gente ya es cínica, ¿no? Hasta se hacen los dormidos cuando ven a una mujer embarazada que aborda el autobús, los motociclistas cerrándosele a los automovilistas o viceversa, los automovilistas aventándoles la lámina a ciclistas, motociclistas, etcétera. Y todas esas situaciones nos evidencia que nos falta empatía cívica, ¿no? Nos falta ese civismo, nos falta esa toma de conciencia de que está el otro también es habitante, el otro también es partícipe de la vida activa de la ciudad, que también su trabajo puede ser más o menos capitalistamente hablando, pero que también merece respeto, merece dignidad y merece su lugar, ¿no? Y no medirnos por cuestiones ni de razas, ni de economías, ni de posicionamientos políticos, filosóficos y demás. Y eso creo que es algo importante. Y tu libro precisamente nos enseña a que qué es lo que pasaría si retomamos esas ideas egoístas, esas ideas supremacistas, esas ideas que no consideran a la otredad. Eso es, creo que desde mi perspectiva, lo preocupante. Y es cuando, como tú bien decías, leer, ¿no? Leer es una de las grandes bondades y de los grandes beneficios que nos da, ¿no? O leer o cultivarnos de diferentes maneras, con medios audiovisuales, con podcast hoy en día, lo que sea. Pero justamente, ¿qué significa leer, ver una película, ver un documental, escuchar un podcast? Es escuchar al otro, escuchar su interpretación de una situación, su investigación. Es otra vez darle su lugar al otro y nutrirme del otro. Y si yo aprendo de él y lo interpreto y yo mismo genero una... Eso para mí esas serían las grandes bondades de las creaciones de contenido, la creación de comunidades, no solo usarlas para beneficio propio, sino que seamos un circuito. Es hoy que en día está tan de moda esa frasecita de busco a alguien que resuelva. Perfecto, busca a alguien que te resuelva, pero sé consciente de que en el mundo alguien va a ver en ti la persona que también le va a resolver. Y tú mismo te tienes que ver como la persona que te va a resolver. Entonces tienes que estar haciendo esas carambolas de vida. Sí, busca a alguien que te ayude, que te complemente, que te resuelva, pero también tienes que ser consciente de que alguien te va a buscar a ti para que le resuelvas y tú mismo también te tienes que estar resolviendo a ti mismo porque si no vas a caer en estas manipulaciones de delegarle a alguien y tal vez te vas a encontrar con una persona abusadora o una persona abusiva que va a abusar de ese poder, va a abusar de esa confianza y te va a terminar lastimando. Entonces, esa carambola de ve en el otro un apoyo, ve en el otro un respaldo, pero también tú sé ese otro para los otros y también tú sé, metafóricamente hablando, ese otro para ti mismo. Tener autorreflexión, autocrítica, porque el riesgo es grande. Esta época que tú desenvuelves, que tú analizas, que tú documentas en tu libro a partir de estos 10 ensayos, de estos 10 personajes, son el ejemplo más claro de qué pasa cuando ves al otro como un enemigo, cuando solo piensas en ti, cuando solo piensas en tu beneficio, cuando solo piensas en buscarte un nombre, que tu nombre sea muy importante por encima de todos y a pesar de todo. Eso es una filosofía preocupante e insisto, hoy en día se nos está olvidando este periodo histórico y otros periodos históricos que le antecedieron y a veces la gente hace lo que sea para tener un lugar, para tener un nombre, aunque eso cueste pisar su dignidad y pisar la dignidad de los demás. ¿O tú qué piensas al respecto, Esteban? Sí, sí, por eso es importante recalcar cuando sea pertinente ese tipo de sucesos límites, sucesos drásticos, como fue el nazismo en Europa, en Alemania, porque son ejemplificantes, porque nos pueden hacer creer que hay otras vías, que estuvo todo errado, que estuvo mal mucho de lo que hicieron, la gran mayoría de lo que hicieron, y que hay otras vías, que está la democracia, y está entender al otro, y está buscar al otro, está la empatía con el otro, y están, como mencionaste tú, también los actos civilizatorios, que son los actos de cultura,
los actos de cultura que sea leer, sea ver una película, pero no verla por mero entretenimiento, sino buscarle un trasfondo, buscarle un porqué el argumento, un porqué los personajes, un porqué el mensaje, si es que hay mensaje, por qué ese tono, si es tono de comedia, si es tono de drama, por qué. Algo, cuestionarte, no quedarte nada más con el espectáculo, con el entretenimiento, que por desgracia es lo que pasa ahora mucho, ¿no? Ya no estemos hablando, ya no hablemos de lectura, porque casi no se lee en México, se lee muy poco, yo que quisiera que se leyera más, pero sin embargo sí hay actos culturales. Yo veo los museos los domingos, me gusta ir a los museos, sábados, domingos hay mucha gente, mucha gente. Muchos van obligados por la tarea escolar, etcétera, pero aún así, son niños, son adolescentes, y si el maestro les dice que vayan, van por obligación, pero algo aprenden, algo se les queda. Son actos, insisto, civilizatorios, entonces los paseos dominicales en bicicleta también me parecen actos bastante civilizados y que hay que procurarlos, fomentarlos, practicarlos uno mismo, ¿no? Con la familia, sobre todo, con el vecino, ¿no? Con el amigo, ¿no? Está el ir a la cantina, por supuesto, pero está el hacer ejercicio, está el hacer comunidad, está el ver eh, un concierto en los kioscos, ¿no? A mí me ha tocado, en Tlalpan me han tocado conciertos fabulosos, que no me los espero, voy con mi mujer, voy con mi esposa a comer un domingo y hay conciertos de cameratas o de tríos o de jarabe, de sones huastecos, ¿no? Y se la pasa uno súper agradable y ve uno gente bailando. A mí no me gusta mucho bailar, ni a mi esposa, pero ve uno gente, parejas de 60, 70 años, 80 años bailando, jovencitos, niños bailando. Entonces todo eso es civilizatorio, todo eso hace comunidad y hay que fomentarlo y eso solamente se da en la paz, ¿no? En la Alemania nazi no se daba porque pues inmediatamente era un evento de ese tipo en la calle, era irrumpido por un grupo de porros, ¿no? Porros al servicio de los nazis, ¿no? Que abundaban, que había muchos, ¿no? Y a agarrarla a macanazos y a dispersarla y etcétera, ¿no? Porque podría volverse un acto en contra del sistema, ¿no? Y aquí pasó en el 68 también, cuando decían que era muy peligroso ser estudiante, ¿no? Yo no vivía acá en la Ciudad de México, pero sí me tocó las noticias, ¿no? Y la matanza, por supuesto, ¿no? Entonces todo eso es barbarie y hay que oponerle actos de cultura, serios, serios. Bailar es un acto de cultura muy grande, muy impagable. Y bailar en comunidad, en grupo, en bailes colectivos, masivos, etcétera, ¿no? No solamente en eventos privados. Creo que esa es una de las grandes invitaciones que va a generar esta charla, Esteban. Ver a la cultura como un contrapeso a la represión, al conformismo, porque justamente es eso, ¿no? Tú lo mencionas de muy buena manera en tu libro, ¿no? Ciertas películas que no llegaban a Alemania porque iban a fomentar, porque estaban criticando, ¿no? Estaban criticando el régimen y pues la crítica no va a ser bienvenida, es decir, justamente esta afirmación que muchas veces se dice de que los políticos nos quieren ignorantes, y uno es donde entra otra vez. ¿Y por qué lo permites, no? Hoy en día está al alcance. Que los políticos no te regalen libros, tal vez no den facilidades para hacer eventos. Pero pues yo busco por mis recursos, yo busco en mis medios buscar otra percepción, otra realidad. Y por eso te digo, estos actos civilizatorios, como tú bien los mencionas, los que son los actos culturales, que no solamente entendiendo actos culturales, los literarios, los musicales y demás, no. Todos, hasta las carreras. Yo, por ejemplo, mi amada Alma Gloria Hernández García, a la cual le mando un saludo, ella es fanática de estar corriendo. Cada fin de semana se inscribe a una carrera y ella, yo no soy partidario de eso y además siempre me queda muy lejos yo viviendo en esa y la mayoría de las carreras son en domingo y pues no, el metro no, el transporte no me lo facilitaría, ¿no? Pero yo lo veo y la conozco a través de su experiencia y es justamente eso, es generar comunidad y son personas, muchas veces se encuentran a las mismas personas, es un pretexto para salirte de la cotidianidad, para tener una vida sana, todo eso. Sí, sí, sí. Sana, sana en el sentido amplio, es decir, mental y
físico. Cualquier actividad en colectivo, en grupo, te ayuda mucho, ¿no? Y entonces eso hay que fomentarlo. La lectura también, por supuesto, la lectura es necesaria, es indispensable. Tengo que hacer de llorón aquí con el asunto de que en México se lee muy poco, porque es muy triste esa realidad, ¿no? No porque yo sea escritor, ya antes de haber sido escritor yo fui lector, ¿no? Y leía muy bien, pero leía porque leían mis hermanos y unos tíos, ¿no? Entonces el ejemplo importa mucho. Y insisto, la lectura es un medio privilegiado, ¿no? Te hace trabajar muchos niveles mentales de apreciación de signos, de símbolos, desde el idioma hasta el alfabeto, hasta la imagen visual, hasta lo que quiso decir el escritor y hasta lo que tú estás interpretando y proyectando a futuro. Entonces tiene muchas bondades, es como, digamos, la prueba reina de las culturas, ¿no? Como el ajedrez vendría siendo el deporte por antonomasia para ejercitar el cerebro, ¿no? La lectura también está a la par, están... Entonces yo invito a la gente a que lea, y cosas de calidad, digamos, no hay que tenerle miedo a los clásicos, por algo se llaman clásicos, no son clásicos porque son aburridos, son clásicos porque tienen algo que decir, tienen algo que ofrecer a las nuevas generaciones, ¿no? Esta definición es muy interesante, no es mía, es creo que de Calvino o de alguien, en fin, yo me la apropio porque es muy buena. Los clásicos no tienen por qué ser aburridos, son sustancia de primera calidad, ¿no? Yo he leído ahora clásicos que en mi época de estudiante no había leído y me siguen causando, bueno, no me siguen, me causan impresión, me causan buena impresión, ¿no? La Celestina, por ejemplo, ¿no? La Celestina, es que me la metieron a fuerza en la secundaria y por eso la detesto. No, pues acércate sin miedo, ahora con una nueva visión, con una nueva actitud, ¿no? Por tu propia voluntad, es decir, que no te obligue nadie para ver qué es lo que tiene, nada más por mera curiosidad, qué es lo que tiene ahí, por qué es tan famosa. Pues sí, es una obra de chismes, hasta de sexo, hasta de amor torcido, etcétera. O sea, uno aprende mucho ahí, ¿no? Aprende uno eh, cómo es el ser humano, cómo no debe ser el ser humano, etcétera, ¿no? Entonces, la lectura y la lectura, digamos, de calidad, tiene muchos beneficios, muchos. Obviamente yo te secundo, Esteban, también yo desde la trinchera de la docencia y desde la trinchera de ser escritor ya publicado, totalmente te secundo, ¿no? Es decir, la lectura y la escritura desarrolla hábitos y habilidades que son trascendentes y que también se ven reflejados en la vida cotidiana, porque ese es justamente uno de los prejuicios, ¿no? De los prejuicios de, es que yo no leo porque no sirve de nada, yo no escribo, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Las personas prefieren mandar audios que escribir, ¿no? A veces caen en el ridículo de que el audio nada más es decir, ok, y dices, no me jodas, nada más era escribir 2 letras, O y la K y enviar, y te paraste y le pusiste el candado para decir el audio, ok, y dices, entiendo que el audio sea pues para un mensaje muy largo que pues sí puede generar cierta pereza escribir, pero nada más para decir sí, para decir voy, para decir una frase así simple, pero creo que lo que acabas de decir es muy importante, es decir, la lectura y la escritura, porque también lo quiero junto con pegado, desarrolla hábitos y desarrolla habilidades que no solo se ven reflejados en el mundo académico, en el mundo escritural, en el mundo comunicativo, escolar, sino también en el mundo comunicativo con uno mismo y con el entorno. Tanto estábamos hablando, ¿cómo vas a lograr tener una buena relación con el otro si no te sabes comunicar de buena manera? Si no tienes una plática amena, si no vas a tener perspectiva, si no vas, por ejemplo, la lectura, principalmente de literatura, nos vuelve empáticos, porque como estamos poniéndonos en los zapatos de los personajes que estamos viendo, pues obviamente eso nos genera empatía, nos hace cuestionar el por qué la gente hace lo que hace. La única ventaja de los libros es que el muerto de ahí, pues sí, nos puede generar cierto dolor, pero no es un muerto real.
como si lo fueron estos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no fue crítica. Y creo que ese es uno de los grandes conceptos que nos da la cultura. Insisto, ahorita nosotros jalamos agua a nuestro molino porque somos hombres de letras, pero la cultura eso es lo que genera un espíritu crítico, genera un espíritu analista, y para ser analítico, ser analista, ser estratega, como tú bien ponías esta muy buena analogía con el ajedrez, es eso, precisamente, es ponerte en los zapatos del otro, cuestionarte a ti mismo, por qué te gusta lo que te gusta, por qué no te gusta lo que no te gusta. La cultura es una herramienta para el autoconocimiento. Conoces a los otros, pero los otros también te sirven para conocerte a ti mismo. ¿Por qué te gusta? Insisto, ¿por qué te gusta lo que te gusta? ¿Por qué te disgusta lo que te disgusta? ¿Cómo te gustan las cosas? El qué y el cómo. ¿Qué te gusta y cómo te gusta? Ese tipo de cosas es lo que te brinda la vida en comunidad. Y los libros son justamente parte de la comunidad. Es un otro que también te está hablando, ya sea de manera personal, que es el autor o la autora del libro, o los personajes, o en el caso particular de tu libro, para regresar al tema principal, no solamente nos habla Esteban Martínez y Fuentes, también nos hablan los hombres y mujeres que dejaron testimonio, de los cuales tú te documentaste para escribir este libro. Entonces aquí hay una comunidad directa y indirecta que ha trascendido el tiempo. Entonces eso es justamente lo que hace la cultura. Nos hace tomar conciencia de que nuestro paso por este mundo no es intrascendente. Así es. Y alguien pudiera cuestionarse entonces, ¿por qué ha habido tiranos ilustrados? ¿Por qué hay gente que lee y es malvada? Bueno, sí, por supuesto, porque finalmente la lectura y la cultura no son panaceas. La cultura y la lectura no te vacunan contra una ambición desmedida, ¿no? Pero sí te ayudan, y ayudan sobre todo como pueblo, ¿no? Ha habido tiranos ilustrados, muchos, ¿no? Eh, el Alejo Carpentier tiene varios, el siglo de las luces, por ejemplo, ¿no? Ahí aparecen varios de ese tipo, ¿no? Eh, pero hay menos riesgos si tienes cultura que si no tienes cultura, por supuesto. La masa ignorante, que todos podemos ser más ignorantes en algún momento, es más fácil de manipular, es mucho más fácil de manipular. Esa creo que es la clave del éxito, ¿no? Es decir, cuestionémonos por qué en muchos aspectos de nuestra vida no queremos que se inmiscuyan de más. Y por qué en las grandes decisiones de la vida que repercuten en nuestra cotidianidad, ¿por qué si lo permitimos? ¿Por qué no cuestionamos a la persona que está en un organigrama político, social, está supuestamente arriba de nosotros porque así se ha convenido que el dinero, la riqueza, la fama sea la que nos da cierto estatus? Ese es justamente el propósito de conocer otras voces, de tener herramientas. Yo siempre lo he dicho, lo valgo sin conceder, como dicen los abogados, ¿no? Que está bien, la literatura no se puede comparar con la ingeniería, la medicina y demás, pero ¿por qué no ver la cultura como el botiquín o como el extintor? Tal vez nunca los vas a usar, pero tenerlos a la mano y saberlos usar cuando lo necesitas es mucho mejor que tener que estar buscándolos y no tenerlos. Entonces yo veo justamente la cultura y en el aspecto particular la literatura como eso, como el botiquín, como el extintor, que tal vez mucha gente va a decir, a mí no me sirve de nada, eso es lo último, pero créeme, es mucho mejor tenerlo a la mano y saberlo usar que nunca tenerlo y en algún momento necesitarlo. Y no, yo siempre le digo esto de chiste a mis estudiantes, de que alguna vez mi clase de literatura les va a servir para ganar un auto en algún programa de concursos, porque tal vez les van a preguntar quién es la Celestina, quién escribió la Celestina, y tal vez recuerdan, sí, un tal Fernando de Rojas, y pum, contestan y con eso se ganan el auto. Ahí es donde dices, ¿ves cómo la cultura de repente te sirvió como botiquín, como extintor? Tal vez no te vas a dedicar a eso, pero también otra cosa que quiero apuntalar es la cultura desarrolla hábitos y habilidades que se ve reflejado a lo que te dediques. Seas un intendente, seas un tortillero, seas un ingeniero, seas un médico, la cultura, y en el momento de que estabas aprendiendo de ella o estabas desarrollando ese hábito va a coadyuvar en tu hábito y tu habilidad
a la cual tú te vayas a dedicar. Y otra vez es donde regreso a la analogía del botiquín y del extintor. Entonces la cultura es el botiquín y el extintor que tal vez nunca vas a, o piensas que nunca vas a usar hasta que lo necesites. Hace rato dijiste algo muy interesante, que la literatura no se puede comparar con la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues no se pueden comparar. Una cosa es una cosa y otra es otra cosa. Las dos, eso sí, son esenciales para el ser humano, son esenciales. Tú lo dijiste también, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Eh, un arquitecto bueno, exitoso, tiene muchas lecturas, tiene muchas actos culturales tras de sí, conciertos, etcétera, le gusta viajar, etcétera, ¿no? La gente más exitosa en todos los campos, exitosa no económicamente, exitosa que hace cosas valederas, interesantes, importantes, novedosas, en todas las ramas, música, etcétera, lee, tiene el gusto por la lectura, tiene un escritor favorito o escritora favorita, casi siempre, es obligado. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la cultura se desarrolla, la cultura crece conforme leas más, conforme viajes más, conforme veas mejores películas más de calidad y de cantidad, más referentes tienes, más salidas tienes, salidas exitosas en el sentido de imaginación, en el sentido de ideas, etcétera, en el sentido de saber torear situaciones tristes o difíciles. A veces un chiste leído en un libro o una anécdota te solventan esa tristeza y ayudan a solventar la del que está cerca de ti o los que están cerca de ti. Entonces la cultura es un referente necesario, es lo que le llaman el background. Nadie puede creer que hace una obra valedera en otra área si no ha leído. Incluso un abogado, por ejemplo, ¿no? Los mejores abogados son los que saben escribir, y para haber escrito y para saber escribir hay que haber sabido leer bien también, ¿no? Totalmente de acuerdo, Esteban, totalmente de acuerdo, insisto. Analícenlo, creo que esa sería una muy buena tarea para quienes nos están escuchando y nos están viendo, ¿no? Analicen a un personaje que ustedes admiren, a un personaje exitoso, insisto, no desde una perspectiva capitalista que esté forrado de dinero, sino muchas veces el éxito es ser quien quieres ser, es estar donde quieres estar, la plenitud de la persona, ¿no? Entonces, eso creo que muchas veces vale más que tener los millones y demás. Claro, muchos van a decir, pues bueno, si puedes lograr los dos, siendo quien quieres ser y haciendo lo que quieres ser y que todavía te genere ganancias económicas, pues bueno, ese sería, como tú bien decías hace rato, esa sí es la panacea, esa sí es la utopía llevada a un extremo. Pero creo que esa es la invitación, que como ven, la cultura implica muchas cosas, no nada más es para estar de mamador y parado de cuello y alzameñiques de, no, ese tipo de gente son los enemigos de la cultura, porque justamente la vuelven elitista, la vuelven un privilegio en el mal sentido de la palabra, porque efectivamente es un privilegio, porque leer implica no estar ciego, es poder tener la posibilidad de moverte para poder, entonces, implica muchos privilegios positivos, por decirlo así. No los privilegios que hoy tanto se hablan de estatus social, y muchas veces la industria editorial está volviendo un privilegio económico el comprar los buenos libros, pero uno, si es astuto, va a recurrir a las bibliotecas, va a recurrir al trueque, va a buscar la mejor forma. Los de segunda mano. A los libros de ocasión o los libros de viejo o los libros de segunda mano. Siempre el chiste es que eso justamente evidencia una buena lectura, una buena comprensión lectora. La comprensión lectora no solo se aplica a textos, se aplica a la vida en sí. Y eso justamente me lleva a hacerte la siguiente pregunta, Esteban. ¿Cuánto tiempo te tardaste? ¿Cuántos años hay detrás de los 10 principales del nazismo? ¿Cuánto tiempo te tardaste tanto en lo de la documentación, que un poco nos compartías que desde niño ya estabas interesado, intrigado en esa información, en ese periodo histórico, y entonces comenzaste a adquirir información? Pero ¿en qué momento, a partir de que tomaste la decisión de voy a escribir un libro que toque los 10 principales del nazismo, cuánto tiempo te llevó aproximadamente?
Digamos, desde que me decidí, unos 8 meses, 9 meses, de redacción activa, de investigación activa, eso, y ya revisión, digamos, unos 2 meses más, casi un año en total. La verdad, yo ya tenía uno que otro germen de artículo, nada más lo complementé, lo desarrollé, este, investigué más y hice los otros. Entonces sí, la verdad es que sí es toda una vida porque pues están ahí implícitos muchos mm, conocimientos desde adolescente. Conocimientos, no me refiero a formas de escribir, sino a que ya tenía en mente, ¿no? De fulano de tal era así, hay que seguirlo porque este era el principal o era de los principales, etcétera, ¿no? El cine también, el cine. mm, La Caída salió, una película, tú debes de conocerla, La Caída, con un actorazo que se llama Bruno Gans. Salió 2005, 2000, por allá en los 2000. Y se me quedó muy grabada, muy buena película, excelente película sobre los días finales de Hitler. Y ya nada más, pues, a corroborar los datos que aparecen ahí, ¿no? Y mencionar algunas, ¿no? Porque es una película muy buena. Hay muchas también, muchas. Que esa es otra cosa que destaco precisamente de tu libro, ¿no? Que haces tantas referencias, haces referencia a documentales, haces referencia a autobiografías, haces referencia a documentos y demás. Y eso justamente como yo decía, si ustedes apenas están adentrando al tema de la Segunda Guerra Mundial o particularmente del nazismo, este libro puede ser su perfecto trampolín. O viceversa, si ya son expertos y demás, va a ser una vista refrescante, ¿no? Porque, insisto, tú no eres historiador, a ti le diste importancia al mensaje con recursos, con retruécanos, con humor y demás, porque un historiador te podría decir, es imperdonable lo que haces, pero dices, pero la intención era tocar este periodo histórico con ciertas perspectivas. Algunos podrían pensar esa situación, pero ver este libro es precisamente ver esas aristas, lo que hablábamos hace unos minutos de la cultura. Muchas veces uno puede aprender algo no solo leyendo, sino viendo, sino también escuchando, sino releyendo, reescuchando, revislumbrando. Ese es otro hábito que poco a poco se ha estado perdiendo, ¿no? El de volver a algo que nos llamó la atención o algo que nos generó algo, lo que haya sido una emoción, una reflexión, un dato, lo que sea, y a veces ese espíritu infantil, ¿no? Cuando a un niño le encantaba una película y le pedía a sus papás que la pusiera una y mil veces, y hoy en día como que muy poca gente le gusta repetir cosas, ¿no? Y entonces justamente por eso este libro también como que me gusta porque le da su debido valor a esos documentos, ¿no? Ya sean escritos, ya sean audiovisuales, ya sean solamente visuales, ya sean solamente sonoros. Eso es algo encomiable. Y ahorita que me comentas, ¿no? El proceso de la redacción, ya al formar bien el proyecto, sí, te llevó 12 meses más o menos el ejecutar este libro, pero este libro es producto de años y años de experiencias, años y años de leer, releer, vivir, construir, reconstruir, y eso es justamente otra de las invitaciones del valor encomiable de la cultura, que justamente te permite que en algún momento de tu vida eso que tal vez viste o escuchaste hace décadas tenga sentido en tu presente, como tú, todas esas películas, todos esos documentales, todos esos datos, ¿no? Que de repente comenzaron a aparecer, ¿no? Hasta en History Channel, ¿no? Que hablaba de los nazis que aparecieron en Argentina, pero para entender ese morbo te daban el contexto y te volvían a mencionar ciertos personajes, ciertas fechas, ciertos lugares emblemáticos. Y tal vez no te importaba como el reality show de si iban a encontrar o no los nazis que se habían escondido en la Patagonia, porque creo que así se llamaba el programa, ¿no? De nazis en Patagonia. Pero a veces lo enriquecedor de ese tipo de programas era lo otro. El contexto, que te contaran la historia de ese personaje que a su vez estaba relacionado con uno de los principales, que precisamente o ciertamente son de los que tratas tú. Eso es algo encomiable, eso es algo muy valioso, Esteban, y eso es lo que yo más destaco de tu libro, ¿no? Que es un libro que le da su lugar
a muchas disciplinas, a la historia, al cine, a la política, a la economía, a la literatura, incluso a la comunicación en sí, ¿no? Porque hay un método de investigación. Entonces, de manera implícita, hay un valor intrínseco a la comunicación, al acto de investigar, a la antropología, a la historia, al humor también, ¿no? El lenguaje popular que a veces manejas tú, ¿no? Muy mexicano. Si nos está viendo alguien más allá de nuestras fronteras, van a encontrar dicharachero al buen Esteban de vez en cuando. Y eso también enriquece, ¿no? Porque la historia ahí está, pero a veces se nos queda más grabada por la forma más que por el fondo, ¿no? El fondo ahí está, que es el mensaje, y cualquier persona podría hablar de estos personajes. Lo podemos buscar en Wikipedia o hasta en inteligencias artificiales hoy en día. Pero tu toque, tu tono, tu estilo le abonan precisamente a que tal vez recordemos ciertas cosas de estos personajes de este periodo. Y eso, créeme que ese año que le dedicaste a escribir particularmente este libro ya de manera ya consciente, de manera estructurada, llegó a buen puerto. Y eso también es algo que tendríamos que aclarar, Esteban, porque esa es una falacia que se ha cometido. Lo digo porque hace unas cuantas semanas yo reseñé tu libro y hubo gente que me mandaba mensaje pensando que era como si fuera un panfleto, como si tú enaltecieras al nazismo y demás, porque no leen las letras chiquitas. Por eso yo leí el título completo, ¿no? Los 10 principales del nazismo, el círculo del mal que impulsó las locuras de Hitler. Porque muchos nada más se quedan con los 10 principales del nazismo y como si los fueras a decir que son muy inteligentes y su nivel estratégico y de comunicación. Y aquí es todo lo contrario, es censurar cómo estos personajes usaron el poder que tenían para el mal, teniendo la enorme oportunidad de sí mejorar a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Tenían tal vez la posibilidad de por el recto vivir un camino ético, moral, resurgir al pueblo alemán, y optaron por el camino del abuso, por el camino del genocidio, por el camino perverso. Entonces, creo que eso también quiero que lo escuchen de tu viva voz, que tu libro no es una oda al nazismo, es todo lo contrario, es una crítica. No, no, yo cada entrevista que he tenido y cada que comento el libro en corto o en largo, con gente cercana o etcétera, lo primero que digo es, parece apología, el título, por el título parece apología del nazismo, no, no, no lo es para nada, el subtítulo lo aclara. Yo el título no se lo puso, se lo puso la editorial por razones mercadotécnicas, tampoco está mal, pero sí es equívoco un tanto, ¿no? No, no, yo lo primero que aclaro es, no es una apología para nada del nazismo, no es una apología, al contrario, me conduelo de las víctimas, me conduelo de la barbarie, del quiebre del ser humano que aconteció en aquella época, de la barbarie en contra de la civilización, siendo Alemania un país muy culto, muy leído, etcétera, ¿no? Entonces, no, no, no es apología del nazismo, ni me burlo de las víctimas para nada, no, 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 al contrario, al contrario. Y es pertinente aclararlo porque en el prólogo se menciona que es un asunto que no se debe de olvidar, por eso lo toco yo, que no se debe de olvidar, pero como para aprendizaje, para que no se repitan hechos así, ni siquiera a nivel micro, ni siquiera un asesinato o un feminicidio aquí en mi cuadra, ¿no? Si se puede evitarlo, por supuesto, ¿no? Entonces sí, hay que aclarar. El título es bestselero, mercadotecnia de la editorial, que la editorial yo le agradezco muchas cosas, y el título pues hasta cierto punto es gancho, ¿no? Pero hay que leer el subtítulo también, ¿no? El subtítulo ya lo aclara. Hay que ser críticos y analíticos y no solo quedarse con el título, sino leer justamente la contraportada. Si se encuentran un ejemplar abierto, le pueden echar una ojeada rapidísimo al prólogo, que son unas cuantas páginas, y ya verán ahí cuál es la línea del libro, ¿no? O ver el índice y van a ver precisamente, sí, los personajes, pero no nos vayamos muy lejos. Comparto rápidamente. El payaso vanidoso. ¿Creen que eso es apología? O sea, hablando de Hermann Göring, ¿no? El payaso vanidoso. El místico y sinónimo de genocidio. Heinrich Himmler. Entonces, ese tipo de cosas dices,
esto no puede ser una apología, claramente los está caricaturizando, pero eso no le quita lo atroz, ¿no? Es justamente el recurso para intentar, ¿cómo se podría decir? Servir como amortiguador del golpe, ¿no? De lo atroz que fueron estos personajes. Entonces, eso lo quería aclarar muy bien, porque muchos piensan que era eso, ¿no? Y por eso que tú también comentabas, ¿no? Que últimamente han surgido personajes pronazis y neonazis y demás, estos personajes que quieren darnos a tole con el dedo, diciendo, no, que es que el señalamiento de alzar el brazo era del Imperio Romano, y dices, hermano, ya no puedes estar, en la simbología de hace 20 siglos no es la misma de que la que tuvo lugar hace un siglo. Es más cercano la simbología que tuvo hace un siglo, que no lo olvidemos. Hace 100 años estaba ya gestándose lo que iba a terminar siendo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso tu libro también es importante y lo que tú bien dices de no olvidar, porque ya se van a cumplir 100 años del estallamiento de esta Segunda Guerra Mundial. Pero como lo podemos ver en tu libro, hace 100 años ya se estaba gestando lo que llevó o lo que llegó a su cúspide en los años 30, años 40 en Alemania, ¿no? Entonces, hace 100 años estaba teniendo lugar eso. A veces lo vemos tan distante, pero han pasado solo 100 años. Ya sé que la tecnología y los avances y demás, pero como tú bien decías, el sentimiento de perversidad, empoderarte y abusar de ese poder y demás, manipular, sigue estando hoy en día. Entonces, muy avances tecnológicos, pero a veces el avance tecnológico solamente se transforma en una herramienta para la manipulación, para las fake news, esto que decías de la apología de la mentira por parte de muchos intelectuales. Entonces, la tecnología nada más se transformó en un facilitador de eso que tal vez a los nazis, a los fascistas les costó varias décadas porque no podían llegar a las grandes masas. Hoy en día se puede llegar a las grandes masas derivado de la tecnología y lo estamos viendo, ¿no? Hoy tenemos allá arriba, hablando geográficamente, a alguien que llegó gracias a la manipulación de masas por redes sociales. Ahí está, ¿no? Le costó solo 4 años más. A Hitler le costó más años poder llegar al ascenso del poder. Le costó varios años, varias décadas. Y al que tenemos de vecino en el norte, los mexicanos, le costó solo 4 años. Y eso estoy exagerando porque hubo un periodo de pandemia y demás. En realidad le costó año y medio. Y eso tal vez también viéndome exagerado para poder manipular a las masas. Y veamos los personajes que están teniendo lugar hoy en día. Entonces, esa es otra vez la invitación a ser crítico, a cuestionarse, a acercarse a diferentes voces desde diferentes trincheras, para al final nosotros tomar una decisión con el conocimiento, con las herramientas más a la mano. Y ya casi para darle recta final a esta charla, Esteban, antes de adentrarnos a una dinámica que le llamo yo los borradores, que son preguntas así rápidas, así como el famoso Proust de lo primero que se te venga a la mente, quiero hacerte 2 preguntas. La primera es, según yo tengo entendido, mañana domingo, porque esta entrevista está saliendo al público el sábado 15 de marzo, mañana domingo 16 tienes una presentación. Entonces, si están viendo en las primeras horas la comunidad de Yo Leo, ya les generamos interés por este libro, les tengo buenas noticias. Mañana, en menos de 24 horas, el buen Esteban Martínez y Fuentes va a estar presentando este libro. Entonces compártenos esa presentación y compártenos si ya tienes algunas otras presentaciones o cómo se puede conseguir tu libro intitulado Los 10 principales del nazismo, el círculo del mal que impulsó las locuras de Hitler. Compártenoslo por favor, Esteban. Claro, gracias. Están todos completamente invitados mañana domingo a las 13 horas, a la 1 de la tarde, en la Plaza Río de Janeiro. Se va a presentar el libro. Mañana va a ser un día muy rico, casi primavera, soleado, entonces aprovechen, se dan una vuelta, va a haber venta de libros. Quieren hacer un corredor grande ahí, de libros usados, de artesanías, etcétera, y tiene el apoyo de la delegación, parece ser que lo están consiguiendo, entonces también apoyen por favor a ese tipo de comerciantes y se dan una vueltecita, pasean, se comen un helado y ven la presentación de mi libro. Va a estar una historiadora de la UNAM, de Lina y de la UNAM, muy capacitada, ha salido en la tele, Rebeca Monroy,
Y va a estar el editor del libro, Manuel Pérez Petit, un español con una cultura vastísima, poeta, periodista, amigo, excelente compañero, y Rebeca Monroy también. Están invitados. Tome nota, comunidad de Yo Leo. Tienen una gran oportunidad. Y si hipotéticamente no pudieran asistir a esta presentación, por favor, Esteban, dinos cómo se puede conseguir tu libro. Está en librerías, o si me escriben, yo estoy con mi nombre, Esteban Martínez, en Facebook. Si me escriben, yo se los llevo a cualquier metro, un poquito más barato, así que si les interesa. Y está en librerías, en casi todas las librerías. ¿Qué más pueden pedir, comunidad de Yo Leo? ¿Quieren convivir con el buen Esteban? Búsquenlo en Facebook, así, Esteban Martínez y Fuentes. Ya le están viendo la cara para que si hubiera un homólogo, que no lo hay, Martínez y Fuentes no hay. Pues ahí Esteban Martínez hay muchos, pero Esteban Martínez y Fuentes solo hay uno. Búsquenlo. Creo que también tienes Instagram, pero la recomendación y la invitación es que principalmente te busquen en Facebook. Hipotéticamente, no pueden porque no viven en la Ciudad de México, porque no coinciden en tiempos. Qué mejor que decirles que este libro lo pueden conseguir en las librerías, no en una librería solamente en particular, en las grandes librerías, Gandhi, El Sótano, El Fondo, el Gonville, imagínate, todas, o sea, ustedes nada más búsquenlo googleen el nombre del libro y ahí les va a aparecer justamente en los primeros buscadores todas las opciones habidas y por haber. Entonces, qué bueno que compartimos tu presentación del día de mañana, cómo se consigue el libro, y eso me lleva a preguntarte cómo ha sido la recepción hasta el momento, qué te han dicho algunos de tus lectores, porque créeme que tocas un tema muy peliagudo, esta situación que yo también mencionaba al principio de esta charla de pues tú mexicano, que tendrías que estar hablando de un problema que fue alemán, pero que a su vez también tuvo repercusiones sociales, pero todas esas aristas que de una u otra manera hemos tocado, ¿cómo lo han vivido tus lectores y cómo lo has vivido tú con tus lectores y la crítica? Pues hasta ahorita va bien, la crítica ha tenido muy poca, tú me has leído, criticado, me hiciste algunas observaciones interesantes, positivas. Este, mm, sí ha interesado, yo digo que el tema es de interés de entrada, a toda la gente le interesa por sentido negativo y por sentido positivo, pero ya se darán cuenta que es una crítica seria en contra del nazismo. No, yo no puedo tener otra, éticamente es la mejor, creo, este, y que no se vayan por el lado negativo, es decir, no es una apología del nazismo, yo no exalto a Hitler, yo creo que nadie que tenga unos centímetros de inteligencia y algo de ética va a defender a Hitler, ¿no? Entonces, por eso es importante ese libro para documentarse de que ese tipo de figuras, él y sus ayudantes, no son dignos de admiración, al contrario, al contrario. Y la historia los puso en su lugar, la historia los está poniendo en su lugar. Sí, eso es interesante, unos murieron, la mayoría se suicidó, la mayoría nunca reconoció nada, algunos estuvieron en la cárcel, colgaron a otros, muy pocos, pero sí los colgaron, previo juicio, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, decías tú, Leonel, el mal no paga, y si paga no debe de pagar, no debe de pagar, éticamente no. Pues me alegra mucho que el libro poco a poco va. Esperemos que logre llegar. Y te digo, se tiene ese beneficio, ¿no? La coyuntura actual de la misma Alemania, ¿no? Que tuvo elecciones hace unas cuantas semanas y como que estamos viendo que como que no aprendieron de su historia porque otra vez están volviendo ciertos partidos con ciertas políticas muy individualistas, muy nacionalistas, y es preocupante lo que estamos viviendo aquí en América, lo que se está viviendo en Medio Oriente. Entonces son como pequeñas cosas que, como otra vez siempre he dicho, ¿no? Ese mantra, esa frase que repito mucho en este proyecto, en este espacio del nada viene de la nada, ¿no? Este tipo de ejercicios intelectuales como el que tú ejerces nos sirve para reflexionar no solo el pasado, sino también nuestro presente y, ¿por qué no?, la proyección al futuro. Entonces, me alegra que el libro
va a buen ritmo, va a, como se dice, ¿no? Sin pausa, pero sin prisa, ¿no? Entonces va bien y eso me alegra y créeme que vale la pena, porque insisto, tu estilo de contar las historias son ensayos cortos, tampoco se angustien, vean, el libro no es tan grueso, o sea, son ensayos que no exceden las 10 páginas, ¿no? Aproximadamente, o sea, exactamente, viéndolo así, ojo de buen cubero, no excede las 10 páginas, 11 páginas, un formato bastante agradable, ¿no? Del libro, es 3/4 de carta, entonces es agradable la edición, el libro y demás. Entonces, sí, yo también te secundo, ¿no? Con Almuzara, que ha tenido buenos gestos contigo, ¿no? Tanto con el primer libro que publicaste con ellos, el USA, que también está la invitación. Tal vez hoy no hablamos mucho de él, aunque lo habíamos tocado a grandes rasgos, porque todavía no salía en nuestra primera charla. También acérquense a esa otra cultura que es así como agridulce, ¿no? Alemania también es agridulce por sus pensadores, sus marcas, su disciplina, su forma de ser, su forma de vivir. Y también ocurre con los estadounidenses, aunque aquí pues no se habla de la guerra, se habla de la cultura estadounidense, ¿no? Se habla de actores, actrices, ciertos personajes de la cultura pop, personajes míticos, ¿no? Ese personaje que nos compartías en la anterior charla, que también extiendo la invitación a que se acerquen a esa charla que tuvimos hace unos cuantos meses en torno a tu otra literatura y que estaba previo a salir este libro, de ese que secuestró, ¿no? El avión y fue todo un personaje emblemático de la cultura estadounidense. Entonces están estos dos libros, ¿no? Y también los dos libros son de fácil acceso porque precisamente, ¿no? Almuzara tiene cercanía con las librerías de gran renombre y demás. Entonces acérquense, tal vez se pueden acercar con Esteban por USA, textos como que más afables, menos dolorosos, no rascan la herida, no le echan sal a la herida, o bien todo lo contrario, ¿no? Tocar este libro, estos ensayos que nos van a hacer reflexionar, insisto, este periodo histórico, pero que a su vez hay un trasfondo, hay una cosa que se llama maldad, abuso del poder, que no solo es exclusiva de este periodo y de estos personajes, es característico de la humanidad a lo largo de su historia y muestra de ello es nuestro presente, ¿no? Estos personajes tenían puestos políticos, pero también el crimen tiene un poder y abusa de él. Entonces, los criminales también tienen este lado poco ético que habla mucho, ¿no? Hannah Arendt, ¿no? Que es una gran filósofa que también que tú también mencionas aquí, que es uno de los grandes libros, ¿no? Que cuando reflexiona sobre la maldad, es una recomendación totalmente sin escrúpulos, ¿no? Si van a querer cuestionarse qué es la maldad, por qué la gente es mala y todo lo que hay detrás, Hannah Arendt, basada en estos personajes precisamente, los toma como su objeto de estudio, su objeto principal para poder reflexionar sobre la maldad, ¿no? Entonces, también eso, como decíamos, ¿no? Tu libro nos invita a acercarnos a autores, filósofos, historiadores, directores, guionistas de documentales, películas. Entonces, qué bueno que, insisto, tus dos libros, y en este último, el más reciente en particular, va sin pausa, pero sin prisa. Entonces me alegra mucho y te deseo el mejor de los éxitos, Esteban, porque créeme que te lo mereces. Gracias. Gracias. Y ahora sí, Esteban, si te parece, vamos a entrar ya a la recta final de esta charla con esta dinámica que se llama borradores, que básicamente son 10 preguntas que tienes que contestar de la manera más breve posible, lo primero que se te venga a la mente, que justamente, ¿no? Las 10 preguntas tienen que ver un poco contigo, con tu forma de trabajo, pero con los temas que tocas tanto en tu libro de los 10 principales del nazismo y tal vez de manera paralela en el de USA y también tu novela, tus libros de cuentos, tus disquisiciones y demás. Primer borrador, primera pregunta, Esteban, lo primero que se te venga a la mente. Si pudieras sintetizar el mayor aprendizaje que te llevas de tu propio libro de los 10 principales del nazismo en el momento de documentarte, en el momento de escribirlo, en el momento de corregirlo, en el momento de recibir retroalimentación o de estudiarlo para presentarlo, ¿cuál sería ese aprendizaje? ¿Qué aprendizaje te llevas de la experiencia que está alrededor de tu libro? Pues hay que creer más en la democracia y que creer más en el ser humano. Gran lección y coincido totalmente contigo. Segundo borrador, Esteban.
Imagínate que tuvieras la capacidad de estar en una máquina del tiempo, que te trasladaran a antes de que llegara a su cúspide el nazismo. Estás parado en uno de los parques principales, vamos a usar conceptos mexicanos, en un zócalo de Alemania. ¿Qué les dirías a los alemanes para intentar prevenir de la catástrofe que vendría décadas después? Pues no se crean de la demagogia, no se crean de cualquier político porque habla bien, porque tiene buena oratoria, no. Investiguen, vayan a fondo. Perfecto. Creo que ese mensaje aplica para todo, pero muy bueno para decirles, sean críticos. Ustedes saben, alemanes, a ser críticos, séanlo. Tercer borrador, Esteban. ¿Qué película que toca este periodo histórico recomendarías sin dudar o sin duda alguna? La caída. Alemana, no recuerdo el director ahorita, pero es La Caída. Sí, sí, que la busquen, la caída. Yo cuando vi que iba a salir una película llamada La Caída pensaba que era una adaptación de la novela de Albert Camus, hasta que ya lees la sinopsis y demás y ya ves que es justamente relacionada con los últimos días de Adolf Hitler. Entonces sí, coincido contigo de esa película, es muy buena, es una de las tantas que sí son muy recomendables por la forma en la que trata el tema. Entonces, secundo. Sí, no, hay muchas, pero yo dije solo una. Te hice la tortura de decir solo una. Contigo sería horas y horas hablar solo de eso, de películas, documentales de estos personajes o de grandes películas. Cuarto borrador, Esteban. ¿Qué mensaje le dirías a esos personajes que hoy en día aman o incluso promueven lo que denominamos los neonazis? ¿Qué le dirías a un personaje que ahorita nos estuviera viendo, tal vez porque por morbo, también por el título bestselleresco que voy a poner en el título de este video, de esta charla, piense que es una apología y en algún momento íbamos a hablar y de repente decirle no, pero ya que tenemos tu atención, ¿qué mensaje le dirías a ese personaje que piensa que Hitler es un personaje a seguir y que en consecuencia aquí en nuestro entorno o en su entorno en particular anda creando estos grupos pronazis o neonazis? ¿Qué le dirías a ese personaje? Le diría que viera el final de Hitler y sus 10 personajes que aparecen ahí, que analizara el final que tuvieron. Ahí en el final está revelado todo. Wow, sí, ¿no? Tienes todas las razones. No me creas a mí, créele a la realidad, al mundo real. ¿Sí? Quinto borrador para ti, Esteban. Quinta pregunta. Desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿cómo se debería de usar el poder? Alguien logra un puesto de poder, ¿cómo debería de usar ese poder que tiene? Pues respetando las leyes, sirviendo a quienes lo eligieron. Si es una democracia, es respetar las leyes y seguir los dictados de la población, sobre todo, ¿no? Bueno, ya comenzamos a tocar los temas turbios, ahora vamos a irnos un poco para irnos a la recta final con temas más tranquilitos, Esteban. ¿Tú qué prefieres? ¿Escribir de día o escribir de noche? Es indistinto. Perfecto. Eso se llama ser escritor y no pedazos. Escribir cuando se puede y donde se pueda. Perfecto. Séptimo borrador para el buen Esteban Martínez y Fuentes. Hablando de escritura, ¿a ti cómo te gusta escribir más? ¿A mano o directo a la computadora? Directo a la computadora, pero siempre estoy haciendo mis bosquejos a mano. Es, digamos que 80% en computadora y 10% al mismo tiempo casi, manuscrito. Octava pregunta, siguiendo esta misma línea de la escritura, porque a su vez pues, sirve como de consejo y sirve como tutorial. ¿Cómo te gusta más corregir tus textos? ¿Los imprimes y los corriges a mano? ¿O porque te gusta tal vez leer en físico, ¿no? Por eso a muchos escritores les gusta imprimir sus trabajos para corregirlos. ¿O te gusta corregirlos directamente en la máquina? ¿Cómo corrige Esteban Martínez y Fuentes? Cuando es breve, cuando son ensayos aislados, digamos, o cuando son cuentos, prefiero imprimirlos y corregir a mano. Cuando es una novela que hay que ver de corrido,
por el costo, sobre todo por el costo. Imprimir una novela pues sale caro y constantemente pues sale más caro todavía, ¿no? Entonces depende de la extensión. Perfecto, tome nota, esa pregunta llevaba jiribilla y pues sirve también como tutorial, cómo trabajan los autores. Noveno borrador para Esteban Martínez y Fuentes. Para ti, Esteban, ¿cómo es un buen político? Si pudieras describirlo en pocas palabras, ¿cómo es un buen político? Sensible sobre todo, sensible a la voz del pueblo, de la gente, de sus cercanos. Sensible, sensible. Perfecto. Y último borrador, décima y última pregunta, Esteban. ¿Tú qué piensas de la frase cuna es destino? No, estoy en contra de eso, estoy en contra. El ser humano por sí mismo en algún momento tiene capacidad de cambiar su destino, o casi siempre tiene capacidad de cambiar su destino, sea saliéndose de un mal paso, de una mala familia, etcétera, 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 ¿no? Y corrigiendo, etcétera. Finalmente tiene libre albedrío. Perfecto, pues infinitas gracias, Esteban, por hacer partícipe de este ejercicio que me gusta hacer llamado borradores. Y pues antes de despedirnos, ¿algo más que quisieras agregar, Esteban? No, pues muy agradecido otra vez por la entrevista tan larga y tan productiva y fecunda. Espero que los lectores la visiten, que les guste esta entrevista. Yo estoy seguro que sí les va a gustar porque tú eres una persona que vale la pena conocer tanto de manera escrita y ahora de manera audiovisual. Entonces, estoy seguro que esta más casi hora y media de charla se les va a ir como agua entre las manos. Entonces, pues infinitas gracias, Esteban. Espero que te vaya muy bien en tu presentación de mañana. No lo olviden, comunidad de Yo Leo. Si están viendo este video el sábado 15 de marzo del 2025, mañana 16 de marzo del 2025 va a tener lugar la presentación del libro del que estamos hablando. Entonces, qué mejor oportunidad para hablar directamente con Esteban, conocer de viva voz su voz y la voz del especialista, la voz del editor, porque a veces también hay que entender y conocer la voz de la persona que está detrás de los libros, no solo del autor, sino de toda la industria, de una lectora, de una experta, de una historiadora, de una persona que está muy bien preparada. Por muestra de ello son las dos instituciones que la representan y en donde labora. Pues ahí está. Y si no, ya les dijimos, el libro se puede conseguir en diferentes plataformas, tanto digitales, o si a ustedes les gusta en estos actos de civilizatorios de andar caminando y van a librerías, lo pueden conseguir en librerías. Entonces, no desaprovechen la oportunidad, comunidad de Yo Leo. ¿Y qué te puedo decir, Esteban? Siempre es un placer hablar contigo, leerte, y espero que sigas escribiendo, sigas publicando, porque tus letras valen mucho la pena. Entonces te deseo el mayor de los éxitos, mucha inspiración, mucha dedicación y todo lo mejor, porque créeme que eres una persona muy valiosa, Esteban. Te agradezco mucho, Leonel, y tú también eres una persona muy humana, sensible, etcétera, ¿no? Te deseo también mucho éxito. Pues muchísimas gracias, Esteban. Y muchísimas gracias a ustedes, comunidad de Yo Leo. Espero que esta charla haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, ya saben, les hago la cordial invitación a que estén al pendiente de todas las redes sociales de este proyecto, o bien de su amigo y servidor, Leonel Alisa Notelli, a que comenten este video, me digan si ya conocen la obra de Esteban Martínez y Fuentes, qué les pareció estas disertaciones o disquisiciones homenajeando a nuestro invitado en torno a los aspectos que tocamos a lo largo de esta charla, o bien usen el espacio de comentarios para hacer observaciones, sugerencias y todo aquello que le abone a este proyecto que es por y para ustedes, este proyecto llamado Yo Leo. Y ahora sí, me despido diciéndoles, estamos en comunicación, no olviden leer y alimentar su cultura, y hasta siempre.